amigos, sean bienvenidos. Este es Backstage Deportivo. Hoy con una figura que fue un destacado receptor en nuestras series nacionales y después un excelente manager. Incluso en un decenio fue el director más destacado de Cuba a llevar 5 veces a la final al equipo Los Tigres de Ciego de Ávila y ganar en 3 ocasiones. Estoy hablando, después hablaremos de esto, estoy hablando de Roger Machado. Me complace mucho entrevistarte, Roger. Bienvenido. Bienvenido, Moesto. Bueno, quiero comenzar por la parte final. ¿Dónde está y qué está haciendo Roger Machado? Bueno, Moesto, te diré que hace alrededor de 15 días estoy por acá, por México, por Baja California. Estoy de manejador, como se dice aquí, de manager del equipo de freseros de San Quintín, que ellos se vieron en un momento ahí sin manager del equipo, y a través de Ferrer, allá en Cuba, del manager de Matanza, hicieron contacto conmigo y me pidieron que si yo estaba en disposición de venir. Yo le dije que sí. Y bueno, ya llevo aquí varios días, ya el equipo está clasificado, nos restan por jugar 3 partidos de la etapa clasificatoria y el 16 comenzamos los playoffs. Lo que todavía no se sabe el lugar, porque podemos quedar en cuarto, podemos quedar en tercero, tenemos posibilidad de quedar en segundo, y entonces ahí todavía no sabemos el lugar, pero bueno, ya sí estamos clasificados. Y aquí estoy. Qué bien, pues me alegro mucho. Roger, ¿hay mucha diferencia entre dirigir ese béisbol y dirigir en Cuba? Bueno, el béisbol como tal es el mismo, ¿no? Es el mismo. Cambian un poquito los jugadores y cambian un poquito las reglas. O sea, las reglas no como tal, sino el reglamento interno de la competencia. Aquí, por ejemplo, hay reglamentos que ellos tienen internos en la competencia, sobre todo en el picheo, que cuando tú sacas un lanzador tiene que pichar al menos a 3 bateadores consecutivos, no puedes quitarlo antes de pichar a 3 bateadores. Ellos tienen allí también, cuando tú tienes un pitcher de convenio, no puedes traer uno libre. Cuando tienes pichando uno libre, no puede venir con uno de convenio. O sea, hay cosas aquí en el reglamento interno de ellos que cambian. Pero el béisbol es el mismo. Creo que sí, que son más profesionales. No tienes que, como nosotros hacemos en Cuba, que tenemos que estar encima de los jugadores, exigiéndole las cosas. Aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y es un poco más fácil en ese sentido dirigir. Roger, bueno, vamos a hablar de ti empezando como jugador. 14 series nacionales, bateaste 271, aunque no fuiste un gran jonronero, pero sí diste 70 cuadrangulares, y a la defensa como receptor 252 bases robadas y cogiste a 352 corredores. Tuviste en una época donde había muy buenos receptores en Cuba, ¿verdad? Sí. Excelentes receptores. Creo que estuve en una época dorada de la receptoría en Cuba. Estaba Juan Manrique, Ariel Pestano, Ariel Sánchez, Rolando Meriño, Giovanni Madera. Creo que, por citarte algunos nombres, y creo que ahí Iván Correa. Creo que era difícil hacer una selección nacional, y tuve el privilegio de integrarla en varias ocasiones, y creo que eso fue algo bueno para mí. ¿Cómo no? ¿Siempre fuiste receptor desde que comenzaste? Bueno, yo de hecho no pasé por ninguna escuela deportiva. No estuve en EIDE, no estuve en ESPA. Yo comencé en la categoría 10, 12 años, y yo era lanzador. Y en un momento determinado el receptor no pudo quechar, el catcher no pudo quechar, y yo le dije a mi director que yo podía quechar, y queché ese día, y me dijo: no, pero tú lo que eres queche, tú no eres pitch. Y ya me quedé quechando.
Después, no, después de esa categoría 11 y 12, no jugué más al béisbol. No jugué más al béisbol organizado. Jugaba en los barrios. Yo soy del campo y jugaba en el campo. Hasta que un día un entrenador amigo de mi papá, que ya falleció hace años ya, me vio y me dijo, ¿quieres ir para la academia? Ya yo tenía 17 años. ¿Quieres ir para la academia? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Y al otro día me dijo, el lunes, eso fue un domingo, el lunes ve a la academia que te vamos a hacer una prueba. Y me hicieron la prueba y aprobé. Y ahí ya empecé mi carrera deportiva como receptor. Ese año hice el equipo juvenil y ahí seguí como receptor. Como receptor, bueno, por supuesto que le quechaste a lanzadores de primerísimo nivel en las series nacionales en nuestro país. ¿Alguno te resultaba más difícil de quecharle? Sí, creo que con José Ibar estuve 2 años de refuerzo con el equipo habanero en aquella Superliga, un año con Mandy Johnson, llegamos campeones, y después con Rey Vicente Anglada. Y las 2 veces tuve a José Ibar, creo era el primer pitcher, era pitcher del equipo nacional, y se me hacía un poco difícil porque tiraba un knuckleball y se le movía para distintos lados. O sea, él lo apretaba un dedo y la bola caía por un lado, apretaba el dedo y la bola caía por el otro, pero era con la misma seña y se me hacía un poco difícil. Bueno, yo le pregunté un día con aquello Santi Esteban, era el queche de La Habana, aquello existía la provincia de Habana todavía, equipo Habana, y le pregunté un día a Santi Esteban que era el queche de él y me dijo, no, yo he tenido que adaptarme, pero a mí se me hace difícil también, porque de verdad, y le pregunté a Pestano y me dijo, también se me hace difícil. Y ese fue el lanzador que más difícil se me hizo a mí quecharle. Y con el equipo nacional, ¿recuerdas algún momento que te resulte inolvidable, algún momento de satisfacción en un gran evento deportivo de los que fuiste? Bueno, no tuve nunca la dicha, ¿no? De jugar titular. Tenía por encima de mí a Pestano, que creo que, modestia y aparte, para mí ha sido el mejor receptor que ha tenido la pelota cubana. Pero bueno, sí tengo grandes anécdotas, ¿no? Cuando ganamos la Olimpiada, cuando ganamos el juego en Baltimore, el segundo juego allá con los Orioles de Baltimore, Con los Orioles. cuando al primer clásico mundial. Creo que he tenido varias anécdotas bonitas. Creo que estuve en una etapa donde el béisbol cubano brilló, donde tuvimos grandes resultados y creo que fue algo bonito, aunque no jugué, pero era parte del equipo y me sentía como si estuviera jugando porque tengo anécdotas que los muchachos, mismo Pared, Michel Enrique, Pestano, le decían al difunto Higinio Vélez, le decían que era el manager de nosotros, le decían, no, Machado no va para el bullpen, Machado se queda en el dogado, porque yo apoyaba mucho, yo le transmitía señas, yo siempre estaba dándole ideas, dándoles consejos, y ellos no querían que me fuera para el bullpen, porque siempre el bullpen era atrás en los jardines. Y me acuerdo que cuando aquello Higinio le decía a Juan Carlos Moreno, el shortstop, le decía, no, póngase los arreglos, usted va a parar con los pitches, y Machado se queda en el dogado, a petición de los muchachos, ¿no? Y para mí eso era algo satisfactorio, que no jugaba, pero me sentía parte del juego, porque estaba dentro ahí transmitiéndole ideas y señas a los muchachos. Creo que el principal mérito tuyo, Roger, fue haber hecho el equipo Cuba con tantos buenos receptores que había en nuestro país en ese momento. Haber integrado el equipo Cuba solamente es un tremendo mérito que tienes en tu carrera deportiva. Bueno, vamos a hablar ahora como director de equipo. Desde el año 2007 comenzaste a dirigir los Tigres y lo llevaste a 3 títulos, 2012, 2015 y 2016. ¿Recuerdas esas 3 finales? ¿Cuál fue la más difícil? Bueno, las más difíciles fueron las 2 últimas, contra la Isla y contra Pinar del Río, porque fuimos al 7º partido. La primera contra Industriales es la que más nos llegó, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no, porque fue Industriales. A ver, fue la primera. Nosotros el año anterior la habíamos discutido contra Pinar del Río en la serie 50, en la serie de oro del béisbol cubano. Y habíamos en 6 partidos, perdimos en 6 partidos. Pero ya habíamos probado lo que era estar en una final. Y entonces ya ese año le ganamos a Industriales y le ganamos 4-1. Le ganamos. O sea,
fácilmente, como se dice. Lo que los juegos no fueron fáciles, pero porque fueron súper difíciles. Pero bueno, cuando tú miras el papel 4-1, ganamos fácil el playoff. Y bueno, ganarle Industriales. Ganarle Industriales, el equipo que más títulos tiene en el béisbol cubano. Le ganamos 2 juegos en latinoamericano, con el latinoamericano abarrotado, que todo el mundo sabe que jugar en el latino es muy difícil. No se escuchaba, yo hablaba con Mayito y no escuchábamos, teníamos que hablar en el oído porque no escuchábamos lo que decíamos por la cantidad de personas, por la bulla, por la afición esa que es grande que tiene Industrial. Y entonces ese título fue el que más a nosotros nos llegó, ¿no? Pero los otros 2 fueron muy difíciles. Ese playoff con la isla, aquello fue terrible. El 7º partido, muy difícil. Y contra Pinar del Río, estaba 3-0 la serie. Y nos empataron a 3 y fuimos a un 7º partido también. Y fue otro playoff súper difícil. Aunque los 2 playoffs contra la isla y con Pinar del Río, el 7º juego lo ganamos fácilmente. Lo ganamos los 2 fácilmente, pero fue un 7º partido. O sea que nos vimos dados. Sí, que ahí podía ganar cualquiera de los 2. Cualquiera podía ganar. Claro. ¿Cómo te seleccionan como director del equipo Cuba? No, a ver, eso fue una cosa. Usted sabe que yo estoy operado, tengo una lámina con 6 tornillos aquí en el brazo derecho, producto de un desbol. Después de la operación, hice el equipo a la Olimpiada, hice el equipo al primer clásico mundial, con los tornillos en la mano derecha, en la mano de tirar, que fue algo que me costó, ¿no? Porque tuve que hacer un esfuerzo sobrenatural. Claro. Los doctores me trataron muy bien, Tony Castro, Raunel, todo el mundo, aquello fue terrible. Y cuando yo regreso del Clásico Mundial, salimos de Pinar para la isla. Y en la isla, el lanzador Licor, el derecho de Pinar del Río, que estaba jugando con la isla, me da otro desbol encima de la lámina ahí de los tornillos y me fractura otra vez a 1 centímetro de la otra fractura, me fractura por encima de los tornillos. Ahí me ponen un yeso, me mandan pasillo de Ávila y me dice que para no operarme el yeso 45 días. Ya cuando fuimos para Ciudad Ávila, era la última su serie contra Las Tunas. Teníamos que ganar 2 juegos. 2 juegos teníamos que ganar para clasificar. Perdimos 2, no clasificamos. Cuando se acaba el juego, Rando Medina me hace una entrevista. Y le dije, Rando, terminé, ya no juego más. Los últimos 3 años míos han sido de lesiones y no juego más. Ya me voy a retirar. Bueno, Machado, ¿y qué funciones vas? Le dije, no, yo quisiera mantenerme en el béisbol, pero bueno, eso lo decía la provincia, decía el organismo, el INDER, la función que me van a dar, pero yo estoy dispuesto a seguir, pero ya como jugador no juego más. Y un día estoy en mi casa, yo vivía cuando quedé en Morón, estoy en mi casa y se apareció a mi casa Luisito, que era director del INDER en aquel momento, y Onelito, que era el subdirector. Y me dice, tenemos una propuesta para ti, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Hicimos café, empezamos a conversar y dice, ¿estás dispuesto a ser el manager de CEO en la serie entrante? Y le digo, oh, qué duro, me la pusieron dura. Y entonces, ¿pero estás de acuerdo o no? Y le dije, no, yo no tengo miedo. Si no asumo la propuesta de ustedes, y seguro, si bueno, en esta semana tenemos una reunión, te avisamos. Hicieron una reunión, un partido, gobierno, y me dieron la tarea de director del equipo. Bueno, le digo que yo, cuando aquello eran 32 en el equipo y habían 8 en la reserva. De los 32 jugadores, yo dirigí 30, sin contarme a mí. Solo un jugador no estuvo en el equipo de los que habían estado en la serie conmigo, cuando yo era jugador el año anterior. Y eso fue difícil, porque por un lado, yo los conocía perfectamente, yo era el capitán del equipo, era el catcher, pero también yo hacía mis travesuras dentro del equipo, y entonces era un poco difícil exigirle a un compañero mío que no hiciera algo que yo hubiera hecho, o sea, un poquito difícil, y creo que en esa tarea Mayito Vea me ayudó mucho. Mayito y yo, desde las categorías juveniles, estuvimos juntos durmiendo en una habitación, grandes amigos, mi hermano, mi compañero. Y creo que Mayito me ayudó mucho en ese sentido a
a eso de dirección y jugadores, de que todo el mundo me mirara ya como director, no me mirara como jugador, pero que a la vez también supieran que yo como jugador, un ejemplo, yo daba un rolling al box, yo no era rápido, pero yo trataba de correr al máximo de mis posibilidades. Y yo siempre en el dogado estaba dando ánimo. Y entonces Mayito le decía a todo el mundo que Machado se hacía esto y Machado hacía lo otro. Vaya, él un día se acostaba tarde, pero al otro día se entregaba el terreno. Y empezamos, y Mayito me fue ayudando y las cosas fueron fluyendo. Y creo que al final los muchachos me apoyaron mucho. Y que creo que tengo que agradecerle a todos esos muchachos que estuvieron conmigo ahí, que fueron jugadores y que después yo los dirigí, porque me ayudaron mucho. Y creo que los resultados dependieron de ellos también, porque sin ellos, sin toda esa ayuda que ellos me dieron a mí para que yo me hiciera manager, porque me hice manager ahí de la noche a la mañana, el único manager que ha pasado de jugador a director en Cuba he sido yo. Después lo hizo Borrero de Guantánamo, pero bueno, fue una temporada nada más y no dirigió más. Fue algo difícil, Creo, Roger, bueno, como decimos los cubanos, creo que eso se logra por haber tenido una trayectoria como un hombre, como se dice, haber sido hombre durante tu carrera, para que cuando llegue ese momento los peloteros te respeten, te consideren y hagan lo que tú le digas que tienen que hacer. ¿Cómo es que dejas de narrar en el 2019? Dejo de jugar en el 2019, dejo de dirigir. Sí. Porque yo llevaba la temporada que quedé el subcampeón, no la última, con Granma. Yo le pido a la provincia que me liberaran, que me dieran un descanso, porque yo entre Liga de Desarrollo y Serie Nacional jugué 16 temporadas y ya llevaba 11 de manager. Y entonces ya llevaba 27 años consecutivos. Necesitaba un descanso, necesitaba un tiempo para mi familia. Y entonces el mismo Luisito me dijo, tira otro año más, Roger, tira otro año y vamos a pensar. Tira otro año, después al otro año quedamos campeones y me dijeron, no, todavía no te vas. Tienes que tirar el otro año más y así. Y entonces ya ese año, lo que me dolió fue que yo no pedí la liberación ese año. Ese año yo quería seguir el último año porque no clasificamos y no me quería ir así. O sea, no es que yo no piense volver con los Tigres. Yo sí tengo aspiraciones de volver con los Tigres un día y dirigirlo otra vez 4 o 5 temporadas. Pero no quería irme ese año así, sin clasificar. Y bueno, un día me mandaron a buscar de la dirección del INDER provincial y me dijeron que me iban a liberar. Ahí se reunieron, el consejo de dirección se reunió conmigo y me liberaron. Me dijeron que si yo tenía que hablar algo y no dije nada. Me paré y me fui de la reunión. Me dolió porque no fue cuando yo lo pedí o no lo tomaron como yo lo había pedido. Simple y llanamente me liberaron. No hablaron conmigo para decirme, mira, Roger, te vamos a dar un descanso. Como tú hace 2 años que lo estabas pidiendo, vamos para que descanse, vamos a hacer esto. No, me liberaron. Y me dolió un poco, que yo no tomo, o sea, no lo tomo como una represalia, ni lo tomo como nada malo. Yo simple y llanamente lo tomé musical, me fui para mi casa a descansar y ahí apoyé en algunas cosas ahí a las categorías pequeñas, donde estaba el niño mío, iba por las tardes y apoyaba. Y ya hasta ahora que se me dio esta tarea. No fue bien hecho, indudablemente. Entonces, de acuerdo con lo que me dices, tú tienes aspiraciones de volver a dirigir en la Serie Nacional. Es verdad que te tenían en cuenta para Camagüey y Santiago de Cuba, para otras provincias, que se habló que tú podías dirigir esos equipos. Bueno, Modesto, yo en una entrevista a Deportivamente hace como 6 meses aproximadamente, que Ferrer me llama a la casa y me dice, Roger, si me ponen manager del equipo Cuba por 4 años y no dirijo Matanza, la propuesta mía para que dirija Matanza eres tú.
¿tú estás de acuerdo? Y le dije a Ferrer, sí, yo estoy de acuerdo. Pero eso parece que se filtró por algún lado y la gente ya empezaron a especular, ¿no? Al final no se dio a conocer el manager del equipo Cuba ni nada, no pasó nada. Entonces un día me llaman a la casa de Deportivamente y yo le digo que yo estoy dispuesto. Bueno, hablamos Ferrer y yo, los dos estuvimos ahí Deportivamente en la transmisión y aclaramos todo como había sido todo, ¿no? Y entonces me preguntan que si yo estoy dispuesto a dirigir cualquier provincia. Yo le digo que sí, que ya yo había descansado 2 años, que yo estaba dispuesto a trabajar en el béisbol en cualquier parte. Lo mismo en Cuba que fuera de Cuba. Ahí empiezan los rumores sobre todo en las redes sociales, de que si yo voy a dirigir tal equipo, que si voy a dirigir tal equipo. Le digo algo, conmigo nadie ha hablado para dirigir ningún equipo. Nadie. El único fue Ferrer en aquel momento, que habló conmigo, pero ni de Camagüey habló nadie conmigo, ni de Santiago, ni de Villa Clara, de Cienfuegos, de ningún lado habló nadie conmigo. Yo lo veía en las redes sociales y decía, mira esto, ¿quién habrá puesto esto aquí? Y la gente comentando, ¿no? No era que yo no estuviera dispuesto, yo estaba dispuesto a trabajar con cualquier equipo, pero conmigo nadie nunca habló nada. Ya, perfecto, pues está perfectamente aclarado, porque estuve leyendo que si Roger, que si pensaban que podía dirigir en Camagüey, pensaban que podía dirigir en Santiago de Cuba, pero bueno, ya perfectamente aclarado por ti. Vamos a hablar del béisbol en Cuba, Roger. Algunos me dicen que hay que hacer menos equipos, otros buscan otro tipo de solución. ¿Qué tú piensas con el descenso que ha tenido el béisbol cubano indudablemente? No lo escucho bien, Modesto. Te decía que hablando del béisbol cubano, algunos están buscando del descenso que ha tenido indudablemente el béisbol en nuestro país. Ya la calidad no es la misma de años atrás. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo primero que es una realidad es el éxodo de peloteros. Eso es una realidad. Eso para nadie es un secreto eso. Que muchos peloteros de nosotros han ido, otros han desertado. Y es el único país en el mundo que se ve esto. Porque los otros países firman con cualquier equipo en cualquier lugar, pero después representan a su país. Aquí nosotros no, porque nosotros los peloteros que desertan o los peloteros que se van de Cuba, para volver a Cuba tienen que firmar con la Federación Cubana de Béisbol para jugar la Serie Nacional, si no, no pueden jugar. Y entonces, por eso claro que nos afecta mucho en ese aspecto. Pero también nos afecta también en varias cosas, que creo que ahora se está trabajando. Creo que desde hace un tiempecito ya estaba el comisionado que, bueno, desgraciadamente falleció con esta terrible enfermedad. Creo que ya empezó a trabajar y se veían resultados. Ahora Juan Reinaldo creo que también está haciendo un trabajo muy respetuoso. Y creo que se están rescatando cosas, porque sí habíamos perdido muchas cosas en el béisbol cubano. Habíamos perdido entrega, habíamos perdido en temas de disciplina, en temas de organización, en temas de terreno. Y creo que todas esas cosas cuando se unen, más lo que le dije anteriormente del éxodo de pelotero, cuando se une todo, creo que al final se llena el saco y entonces empiezan los resultados negativos que hemos tenido en los últimos años. Pero creo que nosotros somos, como se dice, una fábrica de hacer peloteros. Nosotros se nos van 100 y hacemos 200. Creo que en Cuba la pelota eso nace con el cubano. Y creo que trabajando podemos mejorar. Sí podemos mejorar. Bueno, Roger, si quieres agregar algo más, enviarle un mensaje a la afición que tanto te quiere, no solamente la afición avileña, sino la afición de Cuba. Bueno, Modesto, decirle que bueno que estoy aquí en esta tarea ahora con los freseros de San Quintín. Empezamos los playoffs el día 16. Trataré de tener el mejor resultado aquí para esta franquicia aquí. Que estoy dispuesto en Cuba a trabajar igual
a seguir trabajando como mismo lo he hecho hasta ahora, que un día voy a regresar con los Tigres, ese es mi equipo, y trabaje donde trabaje, siempre voy a regresar con los Tigres, por supuesto. No sé si va a ser de aquí a 3 años, de aquí a 4 años, de aquí a 5, porque bueno, ahora está mi compañero Jeremy Charles, que creo que este año hizo un gran trabajo. Traer el equipo del 11º lugar al 4º lugar, creo que fue un gran trabajo que hizo Charles. La gente a veces pide más, no se puede pedir más. Creo que fue en su segundo año ya llevar los equipos al playoff y quedar en 4º lugar, creo que fue un gran papel. Mis felicitaciones para Charlie y para todo el equipo. Y nada, decirle al pueblo que un día voy a regresar y que aquí estoy en el béisbol. Puedo estar trabajando aquí ahora, mañana puedo estar trabajando allá, pero que me voy a mantener en el béisbol y haciendo todo por tratar de llevar el béisbol cubano otra vez a los puestos que siempre estuvimos, al lugar que siempre tuvimos. Y bueno, y felicitarlo a usted también y gracias por esta entrevista también que me está concediendo aquí. Hacía rato que no hablábamos así como estamos hablando ahora, y usted sabe que teníamos usted, Eddie, Héctor, ahora Rodolfo y Evian, siempre hemos tenido una buena amistad, siempre ha sido una cosa muy bonita y de verdad de corazón se lo agradezco por esta entrevista. No. Te lo agradecemos nosotros, Roger. Muchísimas gracias de verdad y éxito al frente de este equipo Freseros de San Quintín. Que tengas un buen resultado y te espero ver dirigiendo otra vez a los Tigres de Ciego de Ávila. Hasta entonces, gracias, Roger. Muchas gracias.